Bienvenidos a los indies de la NFL. Bienvenidos a un programa muy especial. Un programa que la verdad yo estoy muy feliz, estoy muy contento por este programa, por lo que hemos conseguido. Y además tener la compañía de Santos siempre es un placer. Que antes he prometido meterle pullas, pero mira, hoy creo que hoy no toca. Hoy toca hacerle un poquillo a la pelota porque gracias a él y bueno, hemos trabajado conjuntamente para tener este programa, una entrevista de una persona a la que tanto Santos como yo admiramos un montón y que queríamos hacer entrar en el mundo de los indies. Así que, primero de todo, Santos, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alex? Hola, Indies. Pues muy contento de este programa especial. Tenemos un grandísimo invitado que nos hacía mucha ilusión tener aquí. Llevamos ya tiempo dándole vueltas para cuadrar y poder hacer esta pedazo de entrevista, este pedazo de programa, y todo un lujazo tenerlo con nosotros. Un grandísimo aficionado de la NFL y que ahora descubrimos muchas más cosas sobre él. Y bueno, pues vamos ya al lío. No sé si conoceréis el podcast Fuera de Series. Yo de verdad que si no lo escucháis ya estáis tardando, porque para mí es el mejor podcast de series que podéis escuchar en castellano, de lejos. Y tenemos aquí pues al creador, fundador y cabeza de todo este mundo conglomerado de Fuera de Series, ni más ni menos que al gran CJ Navas. Muy buenas, ¿cómo estás? Mil millones de gracias, así da gusto, desde luego. Ya me vais a sonrojar, me vais a hacer estas cosas, pero muchísimas gracias por la introducción y por saber que sois oyentes de Fuera de Series, que eso siempre hace a uno muchísima ilusión, de verdad que sí. Oyente Fuera de Series y miembro del grupo de Telegram, que me encanta, que me lo paso súper bien allí. Sí, eso lo empezamos de una forma un poquito, bueno, de vamos a probarlo, porque al final lo probamos todo. Y nos dimos de alta en redes sociales, yo creo que en Twitter fuimos de las primeras cosas que hubo antes de todos los distintos cambios que ha habido. Y lo del Telegram lo veíamos bastante claro, de yo creo que esto puede ser una oportunidad y al final lo tonto, tenemos una comunidad de, como bien dices tú, Alex, de 2.300 personas aproximadamente estarán ahora. Y es cierto, bueno, pues como ocurre en todos los grupos, ¿no? De hay más gente o menos gente en función de cómo vaya, de que comparten, pero al final todos los santos días está la gente comentando series allí dentro del grupo de Telegram. Es uno de los orgullos de lo que tenemos. Y tanto. Además es que si te quieres enterar de qué novedades hay al instante, antes de irme a Twitter yo me meto ahí y entonces ahí me sale todo. Porque hay gente colaborando maravillosa. Sí, sí, y además hay una pequeño pique, poner antes la noticia o el tráiler o lo que sea, y luego la gente le dice aquello del entorno, que ya es parte del lore que tenemos dentro del grupo de Telegram, es muy entretenido. A mí me sirve muchísimo para hacer los guiones de los programas y para comentar, porque desde luego al final tienes, evidentemente miramos los medios especializados y lo que nos llega de notas de prensa, pero sobre todo en materia de trailers, fundamentalmente, que no siempre les acompaña una nota de prensa, es una cosa que nos sirve muchísimo, muchísimo. Pues lo dicho, si no estáis en ese grupo, pues ya estáis tardando. Santos, ya estás tardando. Porque ahí vas a disfrutar un montón. Y bueno, os cuento, CJ Navas, un grande del podcasting en España, uno de los fundadores del podcast Fuera de Series, además profesor en la Universidad Miguel Hernández de Elche, que antes comentábamos antes de empezar a grabar, de economía, ¿verdad? Sí, claro, yo, es que al final la parte del podcast es, bueno, a mí siempre me ha gustado el periodismo y me ha gustado la radio. O sea, yo he sido un gran oyente de radio. Yo nací en 1978, hay muchas de las cosas que comentaremos después o cuando me preguntéis para que veamos, bueno, pues yo recuerdo un mundo con dos canales. O sea, yo tenía una televisión en la que solamente había dos canales, no la privada, no, dos canales antes de que llegase. Y yo soy de Alicante, Canal No en su momento, TV3, que también lo podíamos ver aquí, y todo lo demás. Y esto te lo digo porque al final, bueno, pues yo tengo esa parte de ser economista de formación, estadístico y luego actuario, llevar 25 años como profesor en la universidad, pero siempre me ha gustado el mundo de la radio. En el instituto había hecho radio, aparte de ser oyente, había sido el director de la emisora en el instituto, una cosa extrañísima, que algún profesor conseguiría alguna subvención en su momento para poder montar una pequeña emisora. Y luego cuando aquí en la universidad montamos en su momento periodismo, en el 2006 para 2007, nos permitieron a los profesores poder tener un programa. Y a partir de ahí, yo lo he contado varias veces, tenía una pequeña sección, un programa de un compañero, y en diciembre del 2007, la primera vez que tuvimos Fuera de Series como programa. Era antes como sección, pero ya como programa individualmente. Y luego lo que a día de hoy sigue siendo la columna vertebral de Fuera de Series, que es el programa semanal que hago con mi padre y con mi hermano, ese llevamos desde el 2008 haciéndolo. Ese para mí, de verdad, que es maravilla, es alegría. El lunes, cuando tengo un momento, me lo pongo y es maravilloso. Nos lo pasamos muy bien. Y Sí. es una cosa que decimos normalmente de
todo el mundo tenemos días y todo el mundo Sí, tenemos semanas. Y hay momentos en los que no te apetece grabar o no puedes cuadrar la agenda o lo que sea, a los 5 minutos se nos olvida. Y nos lo pasamos muy, muy, muy bien siempre. Yo, totalmente. yo fue ahí donde escuché, pero una vez que te escuché decir, dice, habla del mundo de la NFL, y digo, ostras. Y en concreto del equipo al que sigues, con lo hablaremos. Bueno, que vea los partidos por Movistar, me tengo que poner el canal deporte y decía, ostras, pues si también le gusta la NFL, digo, Sí. ya se juntó lo maravilloso, cine, series y fútbol americano, digo, "Buah, esto es". Sí, Claro, sí. esto nos hace preguntar, pues, teníamos pensado para hacerte la pregunta si llegaste antes al cine y al mundo de las series o al fútbol americano. Yo, desde luego, las series, al cine supongo que también, pero yo lo recuerdo las series de animación, de muy, muy crío las series de dibujos, de más adulto ya más otras también para hacerlo, pero recuerdo desde luego ver las series de televisión. Yo creo que en mi casa había mucho deporte. Mi padre era muy aficionado al deporte. Yo iba al fútbol. Yo recuerdo de los primeros recuerdos que tengo de con mi abuelo ir al Hércules de Alicante en los primeros años 80, cuando todavía jugaba a Kempes. Kempes no solamente jugó en el Valencia, sino jugó también en su momento Sí. en el Hércules. Baloncesto, porque es lo que he hecho toda mi vida, realmente es lo que me ha gustado. Y luego el deporte americano, a mí me gustó, evidentemente porque lo veías en las películas y en las series americanas, y luego porque yo siempre he tenido una creencia en la cultura americana. Me ha gustado mucho, me ha interesado mucho su historia, me ha gustado saber, y creo que es muy complicado entender esa especificidad que tienen los Yankees si no conoces su deporte, ¿no? Fundamentalmente el fútbol americano recientemente, tradicionalmente el béisbol, si quieres ampliarlo también al baloncesto y alguna otra cosa también puede ser, ¿no? Pero eso quizás es lo que me hizo acercarme al fútbol americano, y junto con, lo decía, que veía mucho deporte, mi padre era, yo recuerdo ver las carreras de toda la gente famosa de motos y de coches menos, pero de motos sobre todo, de su momento, Aspar, incluso remontándote antes a toda la Ujú. gente anterior, y ver rugby. Yo recuerdo ahora que además va a empezar las 6 naciones, recordar el 5 naciones antes de que entrase Italia, y yo creo que por esa referencia del rugby, de esto no es exactamente rugby porque llevan cascos, pero esto exactamente qué es, y juegan los americanos, yo creo que de ahí me vendría el empezar a aficionarme a la NFL, junto con ya cuando yo tenía 12 o 13 años, cuando se hizo la Liga Europea con los Dragons, que eso sí que yo seguí muchísimo. Yo compraba la revista oficial que existía de la NFL con los Dragons, tienen que estar en algún sitio, porque en mi casa no se tira un papel, o sea, es una cosa loquísima. ¿En dónde Uf. está? No lo sé. Tiene que estar en la casa de mi padre o en el almacén que tiene con todos los papeles o lo que sea. Pero yo recuerdo comprar la revista de los Dragons en un momento en el que no te podías enterar de los resultados y veías por la tele. Y cuando te enterabas, que era la otra problema, ¿no? O sea, sí solía salir de cuando se jugaba la Super Bowl, que yo siempre digo la Super Bowl, sé que hay una gran tendencia y me lo dijeron, sobre todo los latinoamericanos, que dicen el Super Bowl, para mí es la final de la Super Bowl, Sí. pero bueno, salía siempre en las noticias el día después del partido, la audiencia que venía en Estados Unidos y todo el rollo, pero verla no era tan fácil. Verla, desde luego, no es de ver ningún partido. Que como hacemos la broma entre Santos y yo en este sentido la Super Bowl, le llamamos el Supertazón, que Supertazón. Igual no es le- mala Supertazón. solución eso, igual eso es lo que habría que decir y quitárselo de encima. sí, No, yo sí. lo recuerdo por un comentario de un oyente por YouTube latinoamericano, me dijo, pero ¿cómo dice Lassie es él? Y yo, toda la vida del señor, de verdad que tengo unos cuantos años, aquí siempre he sido el Super Bowl, yo qué sé. Sí, sí. Bueno, que más o menos creo que aquí rozamos todos la misma edad, estamos más o menos Sí, parejos, así que arriba todos, abajo. sí, sí, todos hemos vivido más o menos esa sensación, ¿no? De empezar a interesarte por el deporte americano, por introducirte en el mundo de estos deportes y ver a esos señores con cascos tan grandes que se golpean. Me gusta, ¿no? Es esa sensación Sí, sí. Sí. de disfrute. Y por cierto, lo que decías de los Dragons, nosotros en el equipo tenemos a Fernando, un gran seguidor de los Dragons, que es súper apasionado. Cuando escuches, Fernando, este trozo, seguramente vas a querer contactar con CJ para preguntarle Yo sobre esas recuerdo muy revistas. poquito, tengo una memoria, luego me acuerdo de cosas, pero que tiene memoria para ser mi hermano, pero vamos, que compraba las revistas, que seguía cómo iba la temporada de los Dragons, y yo creo que en su momento recordaría o sabría alguno de los jugadores que había, ya te digo yo que sí. Además hubo bastante impulso durante los 2, 3 años gordos, luego ya la cosa fue en declive hasta que desaparecieron todo, pero sí, sí, yo eso lo recuerdo perfectísimamente. Pues ya se ha creado ahí un más de encontrar esa revista y encontrarlas como sea, ¿eh? La Sí, sí. Pero, buscaré, yo creo que sé dónde podrían estar, salvo que se perdiesen o alguna cosa por el estilo, pero creo que sé dónde podría estar, a ver si lo encuentro. Bueno, pues yo creo que son esas reliquias que todos guardamos. Yo guardo unas super gigantes de cuando era Ujú. chaval, que las últimas páginas hablaban de fútbol americano y era donde Es cierto, es cierto. y ahí es cuando, ¿sabes? Aquello dices, Me gusta".
Pero bueno, vamos a empezar por tus orígenes de la NFL. Sabemos que eres gran seguidor de un equipo que ahora mismo pues te tengo que felicitar por llegar a la a el Yo esto que Super no me lo Bowl, creo, ¿eh? Yo no me lo ¿no? creo todavía. Pues no lo veis, pero porque estáis solamente lo hacemos en audio. De momento, pronto tendremos vídeo, pero lleva una gorra preciosa de New England Patriots. Así que cuéntanos. Es una de las, creo que tengo 3 o 4, tengo muchísimas más de los Red Sox, porque sigo mucho más el béisbol, y ahí va la idea. Es decir, yo me hice de los Patriots relativamente tarde. ¿Y por qué? Porque, a ver, yo el primer deporte al que me aficioné americano desde luego fue el baloncesto, era la época finales de Larry Bird y de Magic Johnson antes de que fuese la revolución en su momento de Jordan, y me hice los Celtics. Mi padre era de los Lakers y yo de los Celtics. Yo creo por llevar la contraria o porque me gustaba mucho Bird o no lo sé. No solo Bird, o sea, yo creo que era el trío entre McHale, Paris y Bird lo que realmente me gustaba el cómo jugaban esos tres, ¿no? Con el resto del equipo. Y yo creo que cuando empecé a funcionarme al fútbol americano, yo creo que tuve un error de no saber o no encontré ningún equipo de Boston porque yo creo que no era consciente que New England era, Boston esto formaba parte de New England, yo no sé si era un defecto de geografía, que no dábamos geografía americana, y yo creo que también porque era el momento, sobre todo si te aficionabas, del San Francisco, de Montana, de Rice, y sobre todo de Young. Yo reivindico muchísimo la figura de Steve Young porque lo empecé a ver a jugar y había dos cosas que me gustaban muchísimo de él, que era cómo sustituyes al que entonces era el GOAT antes de que llegase Brady, evidentemente, y sobre todo porque corría. A mí es una cosa que siempre me ha encantado y me ha gustado mucho ver a los quarterbacks correr. Y Montana lo hacía muy rara vez cuando no le quedaba más remedio, pero Jones sí se encontraba con una arma y era algo que yo había pensado antes y que no lo vi hasta que llegó él. Entonces, en esa época fui medio de los 49ers, luego hubo un tiempo que dejé de ver fútbol americano mucho más y luego ya me aficioné a los Patriots, no en la época dorada de Brady, sino yo creo que sobre todo en los finales, que es cuando yo he vuelto a ver de forma regular, intentando ver todas las jornadas, ahora unos, ¿qué hará? ¿10 años? ¿5 años? ¿7 años? Un poquito más. Yo creo que 2, 3 temporadas antes de la marcha de Brady a Tampa es cuando ya te podría decir que es raro que no vea el partido cuando lo hacía en Movistar Plus, es fundamentalmente todos los partidos que emitían en un horario razonable de no te pegarte el madrugón, pero de ver al día siguiente se podía ver el partido completo y desde luego ver todos los resúmenes por YouTube, que yo es el gran cambio que tenemos, ¿no? Que podemos tener la rapidez en la que sacan los resúmenes en YouTube la gente de la NFL, de la media hora de terminar el partido, tenerlo es Sí. alucinante, alucinante. Y de esa época que estás hablando gloriosa de Brady y Belichick, ¿quién crees que es más importante los dos para los Patriots? ¿O los dos? Quizás a lo mejor lo han cogido de la mano. Yo creo que todavía falta muchísimo tiempo para deslizarlo. Yo creo que cuando se marcha Brady había cierto consenso que era Belichick y ahí hay dos cosas que cambian. Una, Brady ganar ese Super Bowl con Tampa. Yo creo que eso cambia muchísimo la discusión de... Tampa no era un mal equipo, pero no era el gran, desde luego ninguno de los grandes favoritos, o ese año no teníamos como un gran favorito. Y luego Belichick, los problemas fuera del campo y toda la relación que tiene con una chica que yo soy un gran defensor del amor, pero es lo que tiene, y sobre todo el fracaso de temporada que ha tenido en deporte universitario este año, ¿no? Eso sí que es absolutamente inconfesable, y las últimas temporadas fueron no malas, terroríficas. Y claro, podrías defender de él solo es el entrenador. No, no, es que los poderes que tenía Belichick era de él, era el que decidía los fichajes, era prácticamente un GM mezclado con entrenador, los cracks le dejaban hacer y deshacer, y al final eso no puede ser. Entonces, si a mí pistola en la cabeza a día de hoy me dirías, posiblemente diría por Brady, pero yo creo que nos falta muchísimo tiempo para poder definirlo, ¿no? Como dice un buen amigo, esta pregunta es como lo del huevo y la gallina, ¿no? Que nunca sabes hacia quién Sí, lado. hombre, y al final es él el que apuesta por Brady en unas circunstancias complicadas. Es decir, hay varios documentales que cuenta. Es decir, Brady no llega como la estrella, no, no, llega como el No. segundón. Y más allá del puesto del draft, es que teníamos un quarterback. Y tenemos un quarterback que sí había sido primera selección del draft y que cuando iba a salir de la lesión tenía que volver a retomarlo. Y esa sí fue una apuesta, desde luego, de Belichick. Y tanto. Y bueno, vamos a época actual. Bravel, Drake, May, espectacular, ¿verdad? Yo estoy, de verdad que no me lo creo. O sea, después de las primeras jornadas, claro, veníamos de lo que veníamos, de un equipo, dice, bueno, pues esto, venga, es cierto que, como sabemos, el deporte americano y especialmente la NFL, en 3 o 4 años, si lo hace bien en el draft, tienes un paro buenos de agentes libres y tiras para adelante, puede serlo. May, el año pasado, dio momentos en los que dices, puede ser, no va a ser Brady,
pero tenemos un quarterback de garantías, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué le rodeamos y tuvimos una buena defensa. Yo creo que el año pasado sí que no teníamos una mala defensa, no la mejor posiblemente de toda la liga, pero no tuvimos una mala defensa, una defensa competente, unos equipos especiales, nos falta un kicker, a ver qué podemos hacer por ahí en medio. Bueno, pues a 2 o 3 años vista, a lo mejor nos clasificamos por los playoffs y palmamos en wildcard o a ver lo que ocurre. Chico, y cuando empieza la temporada, vemos 2 partidos desastrosos inicialmente, empieza a remontarse y yo creo que el punto, desde luego, de inflexión fue contra los Bills. O sea, es un partido que dices, nos van a destrozar, porque además este año ellos salen, estamos viendo además como Mahomes y todo el equipo bueno, pues al final no han podido aguantar más. Yo estaba totalmente convencido que el año de ellos salen, al menos llegar al Super Bowl. Luego los Super Bowl somos totalmente distintos y veremos lo que ocurre. Chico, y pasito a pasito, poco a poco, con todo lo que tú quieras del calendario, ya, pero es que este es el que se juega, no hay más. Y esto es la gran diferencia que tenemos del deporte americano con respecto al europeo. Ahora más matizado por el tema de la Champions, de que no jueguen todos los partidos todos contra oro y no haya liguilla, ¿no? Empezamos a tenerlo. Pero bueno, esto es lo que juegas. En la wildcard ahí y el último partido, o sea, la final de conferencia, cuando empezó digo, venga, lo que tenemos es una defensa que nos va a destrozar vivos, vamos a ver qué tal va Ramondre, vamos a ver qué tal van Henderson va haciendo ahí en medio, a ver si Stefan puede coger un par de pases que Drake vaya. Teníamos el anuncio de que venía una tormenta, que luego yo hubo un momento que me fui entre la primera y la segunda parte y digo, es otro campo distinto, se han ido a otro lugar Sí. distinto. Venga, la defensa podrá aguantarlo más o menos. Además, tiene el quarterback que lleva 2 años sin jugar y en ataque podemos hacer cosas. Claro, el primer ataque suyo es de pum, 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 pase de 50 yardas. De repente, de un tío que lleva 2 años sin jugar, digo, vamos, nos vamos fuera. El primer ataque no, yo creo que empezamos con 2-3 y fuera, o sea, una Sí, cosa de Sí. a tomar por saco, no hay nada que sí. hacer. Y de repente May se saca el único pase decente que dio en todo puñetero partido a Stephon Diggs. Digo, bueno, pues parece que hay partido, o podemos hacer algo. Y yo creo que el punto de inflexión en el partido fue ese momento cuando están a punto de marcar y deciden ir a cuarto down Mm. en vez de hacer el kick. Sí. Que nos hubiesen, yo creo que ahí, Sí. además, yo creo que estamos todavía 7-0, nos hubiésemos metido 10-0, yo creo que eso está muy complicado. Y luego la segunda parte, pues fue eso, la locura. O sea, yo estoy pasando frío aquí en Alicante como toda España, pero es que yo no quiero ni saber lo que fueron las circunstancias de decir, madre de Dios del amor bendito. Yo he visto algún partido con nieve, pero desde el principio, no de ese cambio de un césped verde prístino absolutamente maravilloso en la primera temporada y de repente decir, se lo enseñé el otro día de mí. Mira cómo ha cambiado en cuestión de 10 minutos. Además, es que ves la mitad del tercer cuarto y empiezas a ver que hay algo. Pero no lo del principio del segundo, cuarto, es una cosa loquísima, loquísima, loquísima. No, pero Así que incluso estoy que no viéndolo me lo creo, no me lo creo. incluso viéndolo en directo, terminaba la jugada porque era imposible hacer una secuencia de Nada, drives. nada, no, Entonces nada. iban todo el rato a policía. Volvían de policía y dice, madre ¿Qué ha mía, pasado? han pasado un minuto y ya hay dos dedos más de nieve. Iban a policía, volvían, más nieve y encima con aire, viento, o sea, fue Una imposible locura. jugar, es muy Una difícil locura. esa condición. Lo veías en los, Pero en bueno, los, en los games, lo veías en los field goals. Es decir, yo las 2 veces que sí, intentaron, sí, tienes que intentarlo, ¿no? Sobre todo al final del segundo cuarto, de sí, bueno, no te queda más, 60-60. Pero el resto digo, es que como no estés a 20, como que yo creo que nuestro marcamos a 24 o 20 o 30, sí. solamente el aire se te va a llevar. Yo no sé cómo puedes calcular el hacerlo. No soy desde luego no tengo conocimiento, pero yo creo que no marcan, no anotan un field goal ni de coña más allá de 30 yardas en este partido. Es imposible, imposible. Y hablabas de Drake May, ¿crees que se va a llevar el MVP? No lo tengo nada claro. Hubo jornadas en las que sí, yo no sé si es demasiado joven. Es una cosa que en béisbol también se ha visto muy de, ya le tocará. Tiene una carrera muy larga por delante y ya le tocará. No lo sé. Tampoco me desagrada que se lo lleve Stafford. O sea, yo creo que es una grandísima temporada. A mí me gustaron muchísimo los Rams. El dúo que tiene con Puka Nakua me parece una cosa. Nakua, el problema que tiene es que el de las leches que le están dando. Sí. Es decir, es cierto que a día de hoy las ventajas y el acondicionamiento son lo que hoy, pero es que los 2 o 3 pases que coge está rodeado de 4 tíos y 4 tíos que lo hunden después. A mí me ha gustado muchísimo los Rams. Entiendo que Seattle es a ver, lo que digo yo, de inicio me parece un pedazo de equipo a todos los niveles, sobre todo en la defensa, ¿no? Pero no me desagradaría, me fastidiaría porque creo que se lo merece. Sinceramente, este año yo creo que sí. Y Bravel, pues veremos a ver qué ocurre con Coach del año. Yo creo que ahí quizás es una por la otra. Tampoco sé exactamente cómo se vota, si son exactamente la misma gente la que vota todos los premios o rollos, que es una cosa que en series también no suele pasar. Los Oscars o, por ejemplo, los Emmy, la gente que vota un premio es distinta de la del otro. Entonces, cuando dices, compensas una con la otra, no siempre puede ser así porque depende de lo que haya. Yo no lo tengo nada claro. Hace 3 o 4 jornadas pensaba que sí, ahora oyendo sobre todo medios americanos parece que la cosa está más complicada, pero bueno, en fin, chico, que nos quito lo bailado, de verdad, esta temporada es una cosa Claro. de decir, no te lo crees.
Y Sencillamente no me tanto. lo creo. Bueno, hay un personaje en la NFL al cual yo menciono mucho y adoro, que es al guionista, que tengo la teoría de que hay un guionista que prepara esos finales y esos momentos épicos, sobre todo esos, ha estado muy elaborado con Bills en esos finales dramáticos y creo que el guionista de la NFL para Drake May creo que está preparando algo muy grande, ¿eh? Yo creo que algo le estará preparando, un final de A ver, temporada. a ver qué hacemos. Sí, yo creo que es el deporte. Mira que el béisbol también lo tiene, la NBA por momentos también lo tiene, sobre todo ahora con lo frecuente que es tirar tiros de tres y puedes remontar 10 puntos en costa rápida, sobre todo por velocidad. Pero los vaivenes que hemos tenido, lo hemos tenido en la Wildcard fue una locura, en las finales de división exacto de cómo tienes cambios y en minuto y medio, de hecho, un minuto, recorrerte el campo entero y anotar 7 u 8 puntos, es una locura. O sea, no ocurre en otro deporte exactamente igual, es una verdadera locura. Y una pregunta, yo creo que Stephon Diggs ya se merece una serie. Yo creo que tiene que retirarse antes de poder merecerse todo esto, pero sí, hombre, yo creo que es el gran recurso que tenemos, ¿no? Y es una cosa que se notaba y se echaba en falta en los últimos tiempos de tener al menos un receptor de referencia por las dos cosas. Primero, por las que coge y segundo, por las veces que arrastra la defensa para poder pasar a otro. Creo que no tenemos mala gente, nadie al nivel de ellos. Y a mí me ha sorprendido los running backs. Y ahí sí que decírselo a Braver, ¿no? Henderson había gustado muchísimo en los entrenamientos iniciales, pero una cosa es entrenar de pachanga en verano, bueno, finales de verano, y otra cosa jugar. Pero luego lo que ha hecho con Ramondre, después de que diese su cabeza en la tercera jornada y dijese que es nuestro running back, que ya jugará mejor, que no pasa nada. Chico, pues tenía razón, la verdad que sí. Y tanto, y tanto. Nada más yo creo que para mí es el jugador que más me ha sorprendido de Patriots, con toda esa capacidad de que se ha ido creciendo poco a poco. Sí, ¿no? Y sobreponerte, es decir, el partido en el que tiene los fanballs, de Sí, verdad es que la prensa estaba encima de él de fuera. Si tenemos a Henderson, dejar el tiempo. Y a mí Henderson me gusta muchísimo, porque además Henderson tiene el que sabes que como logre escaparse, te recorre 50 yardas sin ningún problema, no hay Cristo que lo pille. Pero de constancia y de lo que hace Stevenson, bueno, pues tengo dos buenos running backs, es que yo creo que tienes que tener dos buenos. además tiene nombre de buen personaje de serie, ¿eh? Sí, Ramondre Stevenson. Queda sí, muy sí, bien, sí, ¿eh? sí. Los nombres son maravillosos. Eso, las parodias que Los hacía en su nombres. momento Kian Peele con todos los jugadores y de las universidades que venían, tienen razón. No hay nada como los nombres de los jugadores de fútbol americano. Sí, yo tengo un amigo, un buen amigo, que dice que hay un jugador el cual podría ser cualquier profesión que le diera la gana, y es Travis Hunter, que podría ser hasta presidente del gobierno. A mí me Sí, encanta Amon Ra, ese estoy todavía ahí, Amon. y Puka Nakua. El concepto de Sí. Puka Nakua y que luego juegue como juegue es una cosa que me vuelve Bueno, loquísimo. y que tiene un hermano que juega en la UFL, en esta Ujú. liga de primavera, que se llama Samson Nakua. Maravilloso, maravilloso. Hay que ficharlo ya. Ese Sí. es monstruo. Ese tiene que ser monstruo. Claro, o Pues, el nombre más corto, Bo Nix. pues sí, Ujú. sí, sí, que bueno, que más o menos estamos todos por el Mediterráneo, ¿no? El catalán, valenciano, Bonic, ¿no? Como le llamo yo, que yo soy de Barcelona, y le llamo al Bonic. El Bo Esa te Nix. la había oído hasta ahora. Está bien tirada. Sí, sí. Pues eso, los nombres de los jugadores de fútbol americano yo creo que se merecen también, yo creo que los guionistas deben coger y decir, ostras, aquí tengo cartera, ¿no? Nick Bonito también es ese gran defensa de También. Denver, también esos jugadores, ¿no? O Qué Divin bueno. Diablo, Y los de... nombres hawaianos. Los nombres Hombre, hawaianos que son imposibles de sí, pronunciar. sí. El kicker de Texans, que yo le llamo el kicker de Texans, porque no soy capaz de llamarle de otra manera. Bueno, y Pero el tema Super Bowl, ¿cómo lo ves? ¿Dónde la vas a ver? ¿Estás preparado? Quiero ¿Qué intentar verla esperas en del directo. partido? Tengo un problema y es que al día siguiente tengo clase a las 9 de la mañana, entonces tengo que planificarme las cosas bueno, si es tan larga, intento despertarme para ir para verla, porque me gustaría verla en directo. De verdad que esta sí que me apetece mucho verla en directo. O si no, la otra opción es levantarme muy pronto e intentar verla sin enterarme de nada, cosa que va a ser casi imposible, porque solamente de notificaciones tendré que quitar todo del móvil, porque todas te van a decir ya el resultado a lo que hay. Iré a ver la casa, intentaré verla en directo. No sé si lo conseguiré, igual me quedo dormido o alguna cosa de estas que también es muy mío, pero lo que hay. Y no tengo, es decir, yo creo que, bueno, con las apuestas, evidentemente, tenemos clarísimo, desde luego, que el favorito es Seattle. Creo que tiene mucho mejor equipo, pero es un partido. Y al final, lo que tienen los playoffs de la NFL, a diferencia del béisbol, a diferencia de la NBA, fundamentalmente, o de la NHL, que yo controlo mucho menos, me gusta ver el hockey sobre hielo, pero nunca me he metido en serio con ello. Es que es un único partido, e igual que hemos armado alguna indecente, pues puede
ganar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si salen bien las cosas, al final son, ¿qué? 5, 6, 7 jugadas importantes a lo largo de todo el partido y en función de cómo vaya, o de repente que te piten un taunting ahí en medio y te Oh, fastidie la jugada. Bueno, pues ya está, pues ya lo sabes. y tanto. Y bueno, y esos Seattle Seahawks que llevan una temporada con una defensa arrolladora, con un Sam Efectivamente. Darnold también digno de estudio, ¿no? También otro que se merece una serie, porque Sí, un tío que es sobre todo de consolidar, es decir, ¿es el top que tengamos, el top 3, top 5 como tú quieras hacer? Posiblemente, ¿no? Pero es un tío que cumple, es un tío al que al final le apoya el resto de... Tiene un ataque competente y tiene una defensa, yo no sé qué es especial, es que juega muy, muy bien. Y si eso te funciona y tienes un ataque competente, pues por eso está en el Super Bowl. Ya sí, está. sí, totalmente. Y no se lesionan como mis Mm. lesioniners, que yo les Pues he... sí, es una pena, porque a mí los 49ers cuando han jugado, que habéis jugado un partido de todo el mundo, pero juegan Uno, muy sí, bien, el me gusta primero. mucho verlo. Y le ganamos a Cuando Seattle. Kittel y McCarthy están jugando en ataque son una delicia verlos. El Sí, sí, problema es que no juegan nunca los pobres. Pero sí es delicioso verlos, sí, sí. y tanto. ¿Has Y estado, has estado en algún partido en directo alguna vez? No, de Estados fútbol americano no he Unidos, visto. las Quería haber visto. internacionales de aquí de Europa. No, sí que he visto béisbol internacional, sí que pude cuando vinieron los Yankees a jugar contra los Red Sox. De hecho, además creo que llevo la camiseta ahora mismo como hombre ahí. Jugaron 2 partidos hace unos años, eso antes de la pandemia, y sí que fui a verlos. Y estaba tentado de ir al partido en Madrid. Tengo varios amigos que han ido sistemáticamente a Londres, a Frankfurt en sus momentos, y no he llegado a ver. Y en Madrid se me escapó al final, por las fechas no podía, pero sí que tengo muchas ganas de poder ver algunos. bueno, ya, yo, Santos, ya te dije que mi intención es para Acción de Gracias siempre hacer algún viajecito a Estados Unidos. O sea que sí, ya te comentaré, CJ, ya te comentaré porque es alucinante, ¿eh? Yo este año tuve la suerte de estar en el Midlife viendo los Jets. Me hice de los Muy bien. Jets un poquito, ¿sabes? Pues me gusta el equipo perdedor, siempre Bueno, me... ellos la cogen todo. Ya Sí, está, pues sí que no hay. Madre sí, mía, vaya equipo. Vaya equipo, ay. pobrecitos míos. Además Pobrecitos que míos. dicen que ahora mismo el problema de Jets es que está pagando a Justin Fields, a Aaron Rodgers y ya no sé. Son un equipo para tenerles No cariño. sé, además es una cosa de no sé cómo puedes cambiarlo. Y nuevamente, que sí, que en 2 años puedes cambiarlo, pero los Jets en mi duda. No lo sé cómo puedes arreglar esa franquicia, te lo juro que no. Sí, sí, no, no, es un equipo bastante desastroso, pero bueno. Bueno, pues yo tuve la suerte de ver un partido en directo y la verdad es que cambia completamente, es Ah, qué guay. alucinante. Y Santos, te cito en Los Ángeles, ¿eh? Este año, ahí te lo dejo, ¿eh? Vaya. Que ya hablaremos, ya hablaremos. Bueno, venga, vamos a por temas de series. Por ejemplo, una pregunta que nos hacía mucha gracia y es que tú cómo ves esta temporada en serie, ¿qué serie sería la más parecida a la temporada de Patriots de este año? Ya sé que es complicada, ¿eh? La pregunta. Tendrá que ser una gran sorpresa de que no tuviésemos alguna cosa previa. Podría ser. Mira, español ahora tenemos el Marbella por la parte de que ha cambiado muchísimo sobre la parte que teníamos de Brady, un equipo totalmente diferente. Podría irme a The Shield o a Friday Night Lights de ya no por la parte de fútbol americano, sino de teníamos una trayectoria, se cayó durante alguna temporada, pero de repente con unos cuantos cambios hemos podido recuperar lo que en su momento fuimos, ¿no? Pero esa cosa yo creo que podíamos tenerlo. Y si no alguna cosa sorprendente, pues no sé si decirte una adolescencia en cuanto a la sorpresa. Es la típica serie de Netflix que nadie espere, que de repente es un bombazo y dónde salió esto, que fue Adolescencia el año pasado, que fue El Reno hace un par de años, o fue sobre todo en su momento Gambito de Dama. Yo creo que eso es lo que tendríamos, ¿no? Yo no esperaba esto. Yo esperaba estar compitiendo las 2 últimas jornadas por clasificarnos para los playoffs. No tener el mejor récord secuo, tener el seed número 2 y la Super Bowl. No lo esperaba. ¿Ves? Esta que has dicho, Gambito de Damas, es la que yo tenía más o menos en la cabeza, de la que nadie hablaba y de golpe todo el mundo empieza a mirar, gira la Una locura. cabeza y empieza a mirarla. Sí, sí. Fue una locura. Y a esta serie inesperada, ¿qué banda sonora le ponemos? Banda sonora. A ver, yo soy muy partidario de las bandas sonoras instrumentales. A mí me gusta mucho lo que hizo Explosions in the Sky con Friday Night Lights. Me encanta Mogwai, es posiblemente mi grupo favorito. Ya ha puesto varias, hizo un Zidane le puso la música a ellos, a varias series francesas en su momento, al Revenant, yo creo que lo hizo también. Y luego ya si tiras por lo alto, pues un Atticus Ross contra el Reznor en sus mejores momentos, pensando en la red social, yo creo que el Reznor es el mejor tío que hace composiciones musicales para eso. A mí me gusta mucho, mucho ese tipo de bandas sonoras.
Y además, luego hay otra cosa que también disfruto mucho, es esa banda sonora en la intro de serie. O sea, hay mucha gente que salta la intro, pero a mí me gusta mantenerla, porque hay A mí hay algunas, alguna serie que la salto, pero normalmente, sobre todo de las de HBO, sobre todo, las suelo mantener siempre porque esas. me meten mucho. Yo creo que también porque estoy muy acostumbrado a verlas siempre, ¿no? Pero Sí, sí, ¿no? La gente joven de hoy en día que todo lo ve a bueno, 1,5 cada cual que o... haga lo que quiera, yo Sí, eso sí. lo entiendo perfectísimamente. Pero a mí, sobre todo cuando son largas, cuando te cuentan cosas, por ejemplo, la de Juego de Tronos, yo no creo que la gente se resaltase por la sorpresa y por lo que tenía. Yo creo que me puedes jugar con eso. Yo intento verlas. No, te confieso que hay veces que no siempre las veo completas, pero sí que intento verlas siempre. Hay una que, ya fuera de fútbol americano, que me encanta, es la de solo asesinatos en el edificio, que Ujú. siempre hay Es muy una chula. perlita escondida dentro de la intro de lo que va a pasar en el capítulo. Y la Es curioso. música es muy chula y es Sí. muy, te mete mucho en el episodio, sí, sí. Y tengo el cabreo con mi hija, porque esa la suelo ver con mi hija y ella siempre me dice que salte los títulos de crédito, que no, que hay que aguantar y verlos enteros. Y tanto, y tanto. Bueno, pues una duda que teníamos y es que de series de NFL, de fútbol americano, porque claro, hay varias, hay bastantes, una que tú consideres que dentro de como aficionado consideres más auténtica, que digas, ostras, esta sí que es bastante fiel. A ver, de fútbol americano en general, lo que pasa es que el fútbol americano de instituto yo siempre defiendo Friday Night Lights y si tiramos por ahí os lo voy a comentar mil millones de veces porque además ahora la tenemos disponible en Filmin. Es cierto que no es una serie sobre el equipo de fútbol americano, una cosa, yo qué sé, que puedas irte a un domingo con quiera o cualquiera de las grandes películas de el partido, el equipo, el entrenador y esa parte. Es mucho más, son los personajes, es su vida en Texas, como gente que es superestrellas en el instituto, insisto, no en la universidad en el instituto y a ver qué ocurre después con su vida, ¿no? Yo creo que eso es lo que debe hacer. Luego, por la parte financiera, a mí me atrae mucho Jerry Maguire como película, aunque cuenta toda la parte de los agentes, a mí me gusta mucho. Hay otra también en Netflix que dirigió Soderbergh en su momento sobre los agentes en el mundo del baloncesto que está muy chula, y se me ha ido totalmente el nombre ahora. Y luego, y ahí confieso que no la acabé de ver, Bowlers, la serie Mm. que hizo en su momento Dwayne Johnson de Rock, en la que tenías toda la parte de deportistas con un montón de cameos. Yo no la vi, pero sí que tuve gente alrededor. Si te gusta esa, a mí siempre me ha gustado la trastienda. Me gusta, por eso me gusta tanto hablar con creadores de series de televisión y con directores más que con actores, porque me gusta saber cómo se ha hecho y cómo funciona esa parte del negocio detrás, ¿no? Esa parte siempre me ha traído mucho. Yo creo que tenemos hay muchas películas, sobre todo de fútbol universitario, porque también los americanos tienen esa parte mucho más clara. Yo creo que también por el problema de las licencias que pueda tener la NFL y cosas por el estilo, pero cositas hay. Y si me tuviese que quedar con una sola, yo creo que Friday Night Lights, de verdad, si no la habéis visto, es una serie mayúscula, es una muy buena serie, no es de fútbol americano, es una muy buena serie. Y Y, de Friday Night Lights, serie, película también. Sí, y novela. Yo leí la novela, bueno, el libro. O sea, el libro, el creador del libro, que se me dio el nombre del novelista, la idea inicial que él tenía es que se enteró que en un partido de instituto iban 20.000 personas al campo. Entonces dijo, ¿esto cómo puede ser? Que era más que la población de Odessa, que era del pueblo donde se jugaba. Entonces fue un año con los Permian Panthers de Odessa a investigar qué es lo que ocurría y estar detrás de ellos. A partir de ahí, su tío, su primo, su sobrino, perdón, es el que hace la película con Billy Bob Thornton como el entrenador. Se basa mucho más en lo que es el libro, que es, como os digo, un año entero con este equipo de instituto. Y a partir de ahí, ficcionándolo, es cuando sale la serie, que también lo hace como productor ejecutivo el que había sido el director de la película, cambiando los personajes y ampliando, evidentemente. Pues además, no era una serie de 13 episodios, una serie de cadena en abierto americana tradicional de 22, 23 episodios. La segunda es cierto que por la huelga de guionistas, no la más reciente, sino la que hubo entonces, se recortó, pero siempre ha tenido veintitantos episodios, ¿no? Entonces, el libro está muy bien, de verdad que está francamente bien. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero el libro francamente está muy, muy, muy bien. yo tenía una pregunta, esta no la he puesto en el guión, pero Chat Powers. Es sí, Chat Powers no, Yo la como serie vi el primer episodio y ya está. La parodia de lo que se origina es muy divertida y es está muy eso. bien. Y luego se ha repetido un montón de veces con otros quarterbacks sobre todo y todo lo demás. Es cierto que no la seguí viendo. Entonces, no te puedo decir nada más, no te puedo engañar porque no vi más cosas. Pero bueno, yo todo lo que sea hacer serie siempre estoy a favor. En general siempre estoy a favor. Oh, yo es que me la vi y la verdad es que no sabía si reír, si había momentos de risa, había momentos de
¿qué está pasando? Pero bueno, es que tiene que haber Hombre, yo creo que es material. complicado. Ahí lo que pasa es que viene del exitazo que había tenido con Ted Lasso, que nadie Claro. esperaba de un personaje para una serie Uf, de anuncios en su momento de por qué el fútbol europeo llegaba a la NBC. De repente hace una serie que es una serie maravillosa, especialmente sus dos segundas primeras temporadas. La tercera se ha quedado ahí en medio. Veremos qué ocurre con la cuarta, que esperamos estrenar este 2026. Y eso es, desde luego, lo que intentaba hacer con Chad Powers. El vídeo, desde luego, si no lo habéis visto en nuestros oyentes, original de lo que hace en su momento Manning, vale mucho la pena. La verdad que muy Es maravilloso ese vídeo, ese momento que aparece él. Además, hay un guiño con la camiseta con el mismo número. muy bien. Es maravilloso. Y yo te quería hacer perdona, Santos, que te estoy tírale, chafando. No te... tírale. El documental, ahora que has comentado Ted Lasso, me ha venido a la cabeza Apple TV, sobre todo ese documental que hicieron de Mm. Belichick. ¿Qué te pareció? A mí me encantó, lo disfruté un montón. Yo creo que no está mal, creo que tiene el problema que tienen los documentales en el que al final dependes mucho de la autorización y de de toda la gente. Yo creo que el último baile tiene la gran ventaja de que tuviese la venia, tenías unas grabaciones que se habían hecho previamente y luego el montaje estuvo muy bien. Si no conoces nada, está muy bien. Si quieres saber parte de la chicha, pues ya es parte del peaje que haces cuando tienes la aprobación, ¿no? Salvo que alguien se quiera abrir. Yo he visto, hay algún que otro documental en el que, aunque sea oficial, aunque tengas la cara de la gente, se abre mucho. Que hay muchas partes en las que no quieren entrar y lo sabes. Y bueno, pues quitando esa parte, al final es el documental, ¿no? Son 10 episodios en Apple TV, tenemos toda la saga de los 2000 hasta la retirada de Brady. Es desde luego el referente, pero hay mucha parte en la que querrías tener más chicha y te queda esa parte. Por ejemplo, el de Dallas recientemente en Netflix me pareció mucho más divertido, porque yo creo que ahí sí que estaban a tumba abierta y no tenían ningún problema de hacerlo. Y como diría nuestro querido Fernando, también miembro del podcast, que diría, y el de las cheerleaders, que también es muy bueno. Pero eso es un estilo totalmente Bueno, distinto. Se hacen cosas muy buenas en general en ese, ¿no? Igual que Hard Knocks, está muy Sí. bien. en hipotética serie de los Patriots, vamos a imaginar si hiciera una serie o película, ¿tú Ujú. qué actores ves que puedan ser el papel de Belichick o de Brady? ¿A quién pondrías ahí? ¿Quién te gustaría ver? ¿O Yo quién creo que crees que Brady, podría encajar mejor? a ver, Brady está para interpretarse a sí mismo. Otra cosa es que sea buen actor o no. Veremos a ver qué tal. Lleva 2 años ya como locutor en Estados Unidos y hay bastante diferencia de opiniones. Yo lo he oído alguna vez, pero es cierto que al final no le presto tantísima atención a los comentaristas americanos como parece que ellos hay. Aquí el problema que tienes siempre es intentas imaginar a alguien o pensar a alguien que se parezca mucho físicamente y claro, Brady que entra en los Patriots no es el Brady que vemos ahora. O sea, tú lo ves cuando lo ficha inicialmente, es un chavalito, pues eso, Sí, californiano de aquí en medio y luego es pues un guapo oficial, es un tío sí. tremendamente guapo. Eso es una cosa exageradísima que ha ido cambiando. Yo igual cogería a Esa Jeremy. foto que le hicieron, Claro, es que es una cosa. esa foto famosa. El cambio es brutal. Yo cogería a Jeremy Allen White. Yo creo que es un tío que me gusta muchísimo. Me gustaba en Shameless, me ha encantado en DBR. Es cierto que es mayor para si cuentas la parte inicial, pero yo creo que puede tener ese. Tiene ese punto Brady quizás es un guapo americano más clásico y White quizás es un guapo más iconoclasta, ¿no? Pero yo me gusta muchísimo como actor. Y luego Belichick, aunque no fuese tan parecido, pero yo creo que sí que puede tener Michael Chiklis, el protagonista en su momento de The Seal, luego es un millón de cosas, porque es un tío que me gusta muchísimo lo que hay. Nuevamente, igual hay otras personas que se parecen más a él, o igual puedes tirar por algo totalmente distinto, pero de altura más o menos aquí, es un tío de Boston, que ha tenido muchísimas series de Boston, es muy fan de los Red Sox y de los Patriots también, yo creo que eso podría. Yo tenía en la cabeza a Robert Duvall por Mm, Belichick. No por, por cara, ¿eh? sí, sí, puede ser. Pero es que sería muy Le divertido hubiera ver. pegado ahí con la capucha puesta a los Star Wars. Sí. Sí, sí, sí. Ostras, pues es una. Una serie que a lo mejor pues tendría su cosilla, ¿no? Ahí con un poco como ¿cómo se llama? Ay, se me ha ido de la cabeza. Succession, ¿no? Que por Ujú. cierto es una de las que tú recomendabas mucho y la estuve viendo y me parece maravillosa. Sesión es brutal y si no estás viendo Industry es la que tienes que ver ahora, Sí, Alex. O sea, sí, Industry sí. tienes que verla sí o sí. La Industry es espectacular. Es espectacular. Yo creo que de la familia Kraft también se podría hacer algo, ¿eh? Sí, También se merece. nuevamente ahí es que te quieras meter en ese fregado, que tengas posibilidad para hacerlo, pero bueno, algo puedes hacer. Bueno, y una de las preguntas que teníamos era si había alguna serie de fútbol americano, ya hablamos fútbol americano, no NFL, que tú digas, "Meh, no es que... ¿Y por qué All Americans? Yo no,
Yo no llegué a ver tanto de All American ni de ese ni del spin-off, pero bueno, duró un borrón de Sí, sí. temporadas y le funcionó la CW muy, muy bien. Yo, el tema de no gustarme, la suelo abandonar antes, a día de hoy. Igual antes, hace unos años en el que no había, o no había tantas, o al menos no pensábamos que había tantas, las podías ver. Yo los placeres culpables son más placeres que culpables. O sea, realmente me gustan. Y solo luego, si me habéis oído en el programa, es muy raro que yo hable mal de una serie. Normalmente no Sí, hablo de ellas. Es una cosa que lo oí en su momento a Kevin Smith de, ya hay suficiente cosas que malas, ¿para qué tienes que contar más? ya. Si yo hablo mal de alguna serie, siempre ha sido o porque se ha hablado muchísimo de ellos, o porque hay una gran campaña sobre ellas, un gran lanzamiento, o porque me han decepcionado. Y a mí que me decepciona una serie suele ser que me han vendido una cosa y luego me dan otra cosa totalmente distinta. Es de los pocos raras. Aquí, yo podría decirte, igual el documental que hablábamos antes de Apple TV, no tanto por es algo que va a ser la serie definitiva, el documental definitivo sobre la dinastía, y luego hay partes que no te dan, puede ser una decepción. Pero bueno, yo creo que también entiendes que estas son las reglas del juego y para poder contar con toda esta gente había partes en las que no te ibas a meter, ¿no? Quizás podría ser eso una decepción si tuviese que coger alguna. Y no recuerdo ahora ninguna cosa. No, la verdad es que no. Y hablamos ante la Super Bowl, que está a la vuelta de la esquina, para que la gente esté entretenida de aquí a allí. Si tú te vas a ver la Super Bowl en directo, como has dicho, ¿qué película te pondrías antes? ¿O qué serie harías una maratón durante estos días hasta que haya la Super Bowl? Ya hemos comentado Friday Night Lights, pero bueno, si te surgiera alguna más. Friday Night, desde luego. Y luego, yo creo que documentales. Yo creo que al final lo que tenemos es un grandísimo documental. Yo soy un partidario, y no recuerdo ahora en España dónde están, porque han ido pues, saltando de Netflix a Movistar, de 30 for 30, de los documentales que se hicieron en su momento por el 30 aniversario de SPN, que en la primera temporada eran 30 documentales que, bueno, fundamentalmente supervisó Bill Simmons. Y ahí hay varios de todos los deportes, incluido atletismo y de un montón de cosas más, pero hay varios de fútbol americano que están muy bien. Sobre todo uno que se llama la banda sigue tocando, la banda no puede morir o cosas por el estilo, que es en Indianapolis cuando se van los, perdóname, no, en Baltimore cuando se van los Colts y antes de que tengan con los Ravens, hay una banda que sigue empeñada en seguir tocando como si estuviese ahí en medio. Y Sí. es, yo creo además por el recuerdo de, hay cosas peores que perder un partido, perder una Super Bowl, es que puedes perder el equipo, que es una cosa que en España ocurre en categorías menores de comprar la ficha, pero nadie se plantea que un equipo de primera división se vaya a otro lugar, ¿no? Eso sí ocurre allí, y ocurrió allí, y ocurrió en otros. Hay luego también un documental en su momento con los Browns y con la cosa absolutamente innoble de la noche a la mañana meterlo todo en camiones y largárselos posteriormente. 30 for 30 tiene documentales, sobre todo en la primera jornada, luego hay algunos muy buenos también, pero de la primera jornada, malos o que no son buenos puede ser dos o tres, el resto son maravillosos. Y yo creo que ver, si no los habéis visto nunca, como os digo, yo no sabría decirte ahora mismo, lo puedo mirar en un momento, pero no sabría decirte dónde estuvieron durante mucho tiempo en Netflix, los tuvo Movistar Plus, y yo creo que incluso en YouTube los puedes encontrar alguno de ellos. Todos los documentales de 30 for 30 en general, y sobre todo la primera entrega, son muy, muy, muy buenos. Venga, y esa película de antes de la Super Bowl, son las 10, 10:30, ya he cenado, estoy desesperado, me he muerto las uñas, mi equipo juega a la Super Bowl, me pongo una película. Yo busco alguna no lo sé, no lo sé, de quedar bien o de tener, de quedarte contento después. Un Eso, domingo que se cualquiera. destruya todo. No sé por qué me ha venido a la cabeza, es que me sale en inglés, me sale Die Hard, La jungla de cristal, Oh, no sabría por decirte por favor. qué. Sí, sí. Bueno, al menos sabes cómo salen, ganan los buenos, pierden los malos, y luego si viene después, es lo primero que me ha venido a la cabeza, ¿verdad? Y si no, también tenemos American Underdog, esta de Kurt Warner, para, para ir motivándote. Sí, la otra puedes tirar por Blindside o Ah, alguna sí. cosa así en la que tengas el punto de corazoncito de... Yo buscaría lo de perder el partido no es lo peor, porque Sí. hay cosas muy peores y la vida sigue y chico, el año que viene otro intento y fíjate todos los que se han quedado, los 30 que se han quedado por el camino que no han llegado aquí, ¿no? Bueno, pues igual tiraré por algo de eso. Y Un tanto. domingo cualquiera, no lo hemos Un domingo mencionado. cualquiera, Un sin duda, domingo cualquiera. sin duda. Ostras. Sí. Sí, sí. Además, esa película, Santos, la vimos un día, en pocos días los vimos los dos y estábamos los dos haciéndonos el discurso mutuamente, Es brutal, y prácticamente. el Es charla y Biblio brutal. Thornton, bueno, y el elenco que tiene, que ya Sí, lo sí. era importante en su momento, pero a día de hoy es brutal, brutal, Incluso brutal. con jugadores de NFL Sí, sí, haciendo sí. papeles en Esa la es de propia las pocas película. cosas, y es cierto que el equipo no, si no recuerdo mal, va a decir, había hace un porrón de tiempo, no era oficial, pero es de las cosas en las que dices, aquí se han contado con cierto respaldo de la NFL para poder hacer la peli, ¿no? Sí, lo que pasó es que la NFL les dio el permiso para usar la licencia de Miami Dolphins, pero luego se echaron Mm. atrás y hicieron los Miami Sharks. ¿Ves? Eso Sí. no me lo recordaba yo, no lo recordaba. Y es que es muy bueno porque dijeron, no me dejáis, pues mira, pasamos del delfín al tiburón y ala, ahí os quedáis.
Es Bueno, buenísimo. y le fue mejor. Sí, sí. la película funciona muy bien y siguen siendo, vamos, sobre todo los americanos lo comentan un montón. Sí. Es serie culto, sí. Que no te lo he dicho, CJ, pero es que Santos es de Dolphins, entonces, claro, hay que quererlo mucho, hay que darle mucho mimo. No comento. A mí me gusta mucho ver el jugar a los Dolphins. Me gusta mucho verlos. Pero, macho, hay momentos en los que dicen, la madre que los parió. Otro, Y mira que me cae muy bien el entrenador, pero tiene un momento de decir, lo mato. Tua es muy divertido verlo cuando no te juegas nada, porque dices, mira, puede ser cualquier cosa. y Tua se juega, bueno, se juega otra conmoción que es creo que es lo que más le gusta, ¿no? Porque a veces Bueno, va dicho muy eso, oye, el loco. partido de Madrid fue muy bien la cosa, ¿no? Ah, Mira, pues sí, gran presentación, yo que tuve que hacer un montón de fans aquí y bueno, pues ya está, me parece muy bien. Y yo en Miami me gusta muchísimo como sitio. Pero ahí perfecto. están. Bueno, venga, ya vamos acabando, ya estamos llegando al final. Una última pregunta y es que si tuvieras que elegir un jugador o un jugador de Patriots o de la NFL con quien te gustaría hablar de series, con alguien que te gustaría comentar o hablar, o sea, dijeras, ostras, mira, o jugador o entrenador o propietario, alguien que, ostras, una charla con Mm, él. no sabría decirte ahí en medio, yo creo que tiraría Gronkowski, yo creo que me iría con él. Eso tiene que ser muy divertido, porque además creo que el tío tiene que ser mucho la parodia hecho a lo largo del tiempo de Gronk, del tonto y de todo demás. Y además está haciendo, yo creo, exageradísimamente ahora en la propia de la NFL, donde hay. Edelman es un tío que me cae muy bien. Cuando escuchas el podcast de ellos dos, está muy chulo y te por ahí. Brady puede ser, pero no lo sé. No lo sé si él hay un momento que se puede sacar del personaje. Yo tiraría desde luego por entrenadores. Es una cosa. Belichick, por supuestísimo, aunque yo creo que está más para allá que para acá. Pero yo qué sé, McVay o cosa por el estilo. O Bravel. Sí. Yo creo que a día de hoy, Bravel es un tío con el que yo creo que tenemos. Yo creo que es un poquito más joven que yo, pero vamos, más o menos por la misma cuadra tiene que ser. Podría ser. Y de jugadores, digo, yo me gustaba muchísimo, muchísimo Edelman como jugaba. Era un tío de decir con el tamaño que tiene, con la forma que tiene y además, como siempre la dupla con Gronk de cómo puede ser, chico, pues nos dio un momento de gloria. Y pues mira, a mí me gustaría mucho hablar con Josh Allen. Creo que Ujú. tiene que ser un chico que tiene Sí. una conversación muy amena, muy amable, muy atento. Además que siempre está haciendo campaña por los chicos con discapacidad y yo tengo un hijo con discapacidad y para mí eso a mí me llena muchísimo y tendría muchas cosas que hablar con él en este sentido. Yo a mí me encanta cómo juega y de verdad que pensaba que este año era el suyo. ¿Eh? Yo creo que tenía ese San Benito de contra Mahomes no puede hacer y nunca llega. Lo de siempre esto, ¿no? Es decir, este es un deporte en el que comparamos los dos quarterbacks que jamás están jugando juntos. Es una Sí. cosa rarísima que tiene el fútbol americano. En baloncesto lo puedes tener, ¿no? En fútbol, bueno, Messi o Cristiano Ronaldo y cada uno está en la punta de lo que fuese. Pues, al menos estaban en el campo. Pero aquí no estaban nunca en el campo, pero es cierto que tenía San Benito de no puedo hacerlo, ¿no? Y yo de verdad que pensaba que este año era el año de Búfalo. Y es cierto que no tenía mejor, inicialmente cuando habías el roster, mejor equipo que los últimos años y lo que fuese. Pues chico, no puedo ser, no puedo ser. Sí, aquí Alejandro Villanueva, me acuerdo, el jugador este, bueno, español que juega en Mm. la NFL muy famoso y tal, dijo una vez en una entrevista que, que hay que hacer para ganar una Super Bowl. Dijo que era como atrapar un rayo en un frasco y cerrarlo. O sea, es una cantidad de cosas que se tienen que dar, que todo encaje y haga clic y que haga clic en ese No, momento sin duda. justo, que al final lo que pone en gran énfasis, lo que hacen equipos que se tiran dinastías de 5 6 7 años es una locura en cómo está montado el deporte americano, ¿no? La No, estructura totalmente. financiera y todo. Y el hecho de que son los partidos que son y no hay más, y las lesiones, y se te caen tres X jugadores claves por mucho que tengas un roster de 50 y tantos tíos, claro, cambia muchísimo, ¿no? Y los playoffs es un mundo totalmente diferente. Y yo, hablando de frases, Billy Bean se aparece en Moneyball, pero lo había comentado antes, cuando hacía todos los cálculos y decía, con esto me puedo clasificar por los playoffs, pero luego los playoffs es otro mundo y mi mierda no funciona en esta carta de aquí. Más todavía en la NFL, es que lo que comentábamos antes. ¿Cuántas jugadas realmente importantes puede haber al final deciden el sentido? Siete, ocho, es cierto que todas son importantes, ¿no? Pero al final casi Sí. todo lo que recordamos de las grandes finales, de los grandes partidos, de las grandes, ¿vale? Son este pase se completó o este pase no se completó. O lo cogió agarrado al casco o no lo cogió agarrado al casco. O pitaron tal infracción o no la pitaron. Y eso es lo que hay.
Santos, no sé tú, pero yo estoy maravillado, escuchando a CJ. De verdad que Sí, podría sí, estar sí, aquí sí. horas escuchándote, pero seguro que tienes mil cosas que hacer. No quiero liarte más. Lo que sí que te digo que esta es tu casa, ya te lo digo ya, antes de que cuando quieras venirte a hablar de fútbol americano y expresarte así de bien, madre mía, qué lujazo que hemos tenido. Ya, lo Yo dicho, ¿eh? encantado, vale, de verdad, porque lo decía antes, es decir, estoy tan acostumbrado a hablar de series y siento que suelo meter siempre la parte de deporte, o hablo de golf para que mis padres y mi hermano se metan conmigo y estas cosas, que es una cosa muy divertida, que ellos tengan que eso es un deporte. Y me gusta mucho participar en podcasts de otros, porque al final no es normal que puedas hablar de estas cosas. Me lo paso muy bien, de verdad que me lo paso muy bien. Muchísimas gracias. Pues ya sabes, esta, cuando tú quieras, aquí un día que quieras y quieras venir a hablar de lo que quieras, Encantado, serás bienvenido. Ya encantado. no te atropellaremos para hablar de series, sino que iremos al turrón al tema, porque además nos gusta mucho en el podcast ser sinceros y decir lo que nos gusta, lo que no, y soltarnos. O sea que, y criticar a Tua. Bueno, no, a Tua no, perdón. También criticamos mucho a Aaron Rodgers con sus locuras. Yo es que tengo una debilidad por Aaron Rodgers. Creo que te tendría que haber retirado hace 2 años después de la lesión en Jets. Creo que era el momento. Y ha tenido destellos. El problema que tiene Rodgers, yo he visto todos los resúmenes porque siempre me gustó muchísimo en su momento en Green Bay y cosas por el estilo. Y tiene momentos en los que vuelve a ser. Pero hay otros en los que ves que es la cantidad de sacks que recibe es que está lento. Es que no lo ve, que no le ayuda a la línea ofensiva, puede ser. Yo no te digo que no, pero no es normal. Es decir, no tiene esa velocidad y sobre todo no puede salir corriendo, que es el recurso de y ahora de repente hago el scramble y aunque sean 4 yardas al carno, se la ha perdido por completo. Yo creo por edad y por miedo a volver a tener otra lesión. O sea, totalmente. Bueno, ¿Viste el veremos a ver qué documental? ocurre. Veremos si vuelve, ¿eh? Yo no tengo nada claro. No sé si vosotros qué información Sí. tenéis de cómo está la cosa, ni el contrato. No. Ni con el cambio de entrenador, no lo sé. No sé cómo va a estar la cosa. Él ha Si dicho van a que se lo hacer va a hacerlo. pensar, se lo piensa como siempre. La pretemporada empieza, se va y a lo mejor a la A altura del encontrarse a verano sí por mismo. Yo ahí. estoy muy a favor de eso. Sí, ¿lo viste Hay en que el encontrarse a documental? sí mismo. ¿Viste el documental que se fue a encontrar a sí mismo a Claro, Nicaragua por ahí? claro, como tiene que ser, ya está. De verdad, ahí yo sé que es tremendamente problemático, yo no lo sé. A mí estos tíos totalmente locaos, pero que son consecuencia con su locura, me suelen caer muy bien. No puedo evitarlo. Es Está que como una puñetera cara. está el personaje y el Sí, sí, jugador, sí, y aquí se sin duda. juntan las dos cosas. Sí, pero es un tío que cuando jugaba extraordinariamente Sí, sí, bien. sí, sí. Absolutamente. Sí. Además es que es un jugador que nunca deja indiferente a nadie, o sea, ya sea por lo que hace el personaje como lo que hace el jugador. Era un Siempre gran está ahí. jugador, era un líder, era un tío que veías que todo el mundo lo respetaba por la mala leche que tenía, por lo que fuese, pero porque sus acciones respaldaban la boca. El problema es cuando las acciones ya no respaldan la boca. Ese es el problema que tiene Rodgers a día de hoy. Pues venga, vamos a ir acabando este programa. De verdad que ya te digo que aquí, cuando quieras, solamente hablamos, serás bienvenido Hecho. y será un placer tenerte. Así que, bueno, ya para acabar, Santos, también muchísimas gracias, tío. Eres un crack, que ya siempre te lo digo, pero es que no puedo evitarlo, también grabado. No, nada, esto es un placer hacer este programa, mezclando lo que nos apasiona, ¿no? El séptimo arte, cine, series y NFL, fútbol americano. Y de verdad que ha sido toda una experiencia poder CJ y poder hablar de lo que nos gusta. Y tanto, pues eso, CJ, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Un placer. A vosotros siempre lo que queráis y la próxima vez hablamos de lo que sea o de béisbol, que es lo que más me gusta todavía por encima de la NFL, de lo que haga falta. No os preocupéis. Sería maravilloso. Pues nada, gente, lo dicho, ya sabéis que al final siempre recuerdo redes sociales, que estamos en Twitter, Instagram, TikTok, en todas partes como @indisnfl, que podéis enviarnos un mail a indisnfl@gmail.com, que los contesto todos, y que también tenemos un grupo de Telegram, no tanta gente como el de Fuera de Series, que es otro que voy a poner en la descripción del programa, que podéis entrar allí y que podéis seguir este podcast que es maravilloso, que a mí me ha salvado muchas mañanas de cabreo para ir al trabajo, sobre todo este hombre cuando lo escuchaba, que también, eso, pues que tenemos nuestro grupo de Telegram, sobre que estamos a punto de llegar a las 500 personas y que es una pasada, y que, ya nada, eso lo dicho, en la descripción del programa tendréis el enlace para entrar en los dos grupos. Así que, como siempre lo digo, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, nos escuchamos muy pronto, adiós. Dear Chiefs, it's me. Don't do this again. 15 with the goatee. Give someone else a chance. T. Kelsey, King Swifty. Go focus on romance. Coach Reed, retreat. Move that mustache to France. When Kansas City falls, we'll beat our chests like Donkey Kong. We root for different teams, but I think we can agree
Anybody but the Chiefs. 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 Anybody